Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros el diputado Luis Silva. Él es vicepresidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes, Venezuela. Diputado, está en la Asamblea Nacional desde el año pasado en discusión la ley de turismo. Estaba pendiente y se habían hecho una cantidad de modificaciones. Incluso hubo un trabajo conjunto entre ambas bancadas para abordar esta ley. Quisiera consultarle cuál es el estatus que tiene en este momento un sector que puede proveer de insumos y de crecimiento al Producto Interno Bruto del país. Bueno, obviamente el sector turismo no escapa de la situación país. Está afectado gravemente por el desabastecimiento. Usted va a cualquier restaurante y el 30% del menú es lo que está verdaderamente disponible. Asimismo, los hoteles, por ejemplo, tienen que sufrir racionamiento eléctrico, no tienen cómo abastecer los servicios básicos que requiere el cliente. En materia, por ejemplo, de vuelos al país, hay una reducción aproximadamente de un 65% de asientos disponibles y cada día son menos el número de aviones que componen la flota nacional. Entonces resulta que desde el año 2013 se le adeuda alrededor de 4.000 millones de dólares a las líneas aéreas, lo cual impide que renueven la flota, que hagan el mantenimiento mayor, que le paguen a los pilotos, etc. La situación país se refleja muy fuertemente en el sector turismo y bueno, el tema de la inseguridad, ya muchos países han declarado que Venezuela es una zona peligrosa. Con el agravante entonces que un país que aspira, dicho por el gobierno el año pasado, a generar alrededor de 2.000 millones de dólares en materia turística, entonces está exigiendo visa para el ingreso a nuestro país en algunos de los principales exportadores de turistas a nivel mundial, como el caso de los Estados Unidos. Entonces hay una incongruencia grandísima en el sector. Bueno, a los venezolanos también se les solicita visa para entrar a los Sin Estados duda Unidos. alguna, sin duda alguna. Podríamos hablar de que, bueno, si lo que es bueno para el pago es bueno para la Son pava, normas. pero en realidad nosotros estamos urgidos de alternativas no petroleras y el turismo sin duda alguna es una de las mejores opciones. ¿Cómo está el tema de lo que es el abordar la ley dentro de la Asamblea Nacional? ¿En qué instancia está? ¿Ya está para la segunda discusión lista? ¿Está lista para su aprobación? No, está lista para la primera discusión. Aún no ha sido sometida a la primera discusión. Vamos en las próximas semanas a hacer esa primera discusión formal dentro del hemiciclo. El proyecto está listo a nivel de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo. Ya está listo el trabajo. Ahora, eso debe ser aprobado 2 veces. En primera discusión, donde se hace una visión general, luego se abre un ciclo de al menos 30 días de consulta pública, donde todos los actores involucrados dan su opinión, cosa que ya se adelantó, por supuesto, en este 2016, y luego se lleva a la Asamblea para la segunda discusión, que se hace artículo por artículo, y es allí cuando se da finalmente por aprobada. Claro, es el proceso de aprobación de las Así leyes. es. Ahora, cuando estamos hablando de si estaba lista para la discusión, me refería a la subcomisión. Dentro de la comisión está hecho ya toda la discusión inicial que se tiene que dar para convertirla en un proyecto que pase a Cámara. Sí está lista para la primera evaluación ante la plenaria. Exacto. Cuando vemos esto, es un trabajo y quizás es casi la única ley en la que han trabajado de modo conjunto ambas bancadas y en las que han estado de acuerdo en varias de las reformas y modificaciones que a esta ley se le hicieron. En este caso, ¿qué tiene de novedoso esta ley del turismo que además debemos recordar estaba en mora desde los periodos anteriores legislativos? Bueno, con tristeza tengo que desmentirla. No sé dónde saca. Bueno, eso lo dijo el diputado Stefanelli sentado en este lugar. Realmente esa es la percepción del diputado Stefanelli. La participación de la bancada oficialista fue, en mi opinión, prácticamente nula. Ahora, en positivo, ¿cuáles son los aspectos esenciales que cambian en esta ley? En primer lugar, el fondo al cual se destinan los impuestos turísticos se prohíbe expresamente utilizarlo para gasto corriente, cosa que se está haciendo actualmente, y se obliga a que este impuesto turístico sea utilizado en proyectos turísticos, desarrollo de proyectos turísticos y capacitación del personal para el servicio turístico. Claro, quizá usted está evaluando los puntos en los que no han tenido
coincidencias, pero hay puntos en los que han tenido coincidencias, eso no puede negarse. No podemos quedarnos solo en lo malo. Ni siquiera fueron a las reuniones, esa es la realidad. Bueno, Se lo vamos digo a... con toda responsabilidad. El segundo punto que cambia la ley es que se hace una reconceptualización donde se incluyen conceptos avanzados del turismo que no se percibían antes, como por ejemplo el ecoturismo, el agroturismo, el turismo médico, etcétera. Y en tercer lugar, se busca una descentralización dándole más énfasis al desarrollo regional. Básicamente esos son los tres aspectos en los que esta ley varía en relación a la anterior ley. Al proyecto que estaba también introducido dentro de la Asamblea Nacional. Cuando estamos hablando de esto, también hay otro tema que quisiera abordar con usted, y es que usted es parte de la Comisión de Abastecimiento. Quisiera conocer los detalles. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan en este momento? Ustedes dentro de la plenaria hubo una comisión especial agroalimentaria donde se trató el tema de lo que es en este momento la posibilidad de los venezolanos para acceder a los bienes y a todo el tema que tiene que ver con alimento primario en el país. En este momento, ¿cuáles son las acciones que está llevando a cabo la Asamblea Nacional para mejorar o para hacer propuestas que mejoren las condiciones de la población en materia alimentaria? Bueno, hicimos un diagnóstico completo de los distintos elementos que componen la cadena alimenticia en el país. Yo creo que a través de su programa vamos a tratar de que haya un aporte, porque sé que su programa lo ve también muchísima gente del gobierno, y queremos hacer una advertencia que hicimos el año pasado precisamente por esta fecha, cuando dijimos que no había llegado al país la semilla de maíz que se requiere para iniciar el ciclo de siembra que arranca dentro de 2 meses y medio, justamente entre el 15 y el 20 de abril. Para que llegue la semilla de maíz al país, que se trae o de México o de Brasil, se requieren al menos 70 días del momento en que se cierra la negociación hasta que llega a los sitios de distribución para que sean sembrados. Bien, hasta este momento no se ha cerrado ningún tipo de negocio con los principales proveedores internacionales. Eso mismo pasó el año pasado, lo denuncié. La semilla, tal como lo denuncié, llegó tarde y eso implicó que la siembra empezó tarde. No es lo mismo agricultura que producción industrial. La agricultura depende del ciclo biológico, del climático. Al iniciar tarde se pierden las primeras lluvias, por tanto los rendimientos se reducen. Y al reducirse el rendimiento hay escasez, y escasez es igual a hambre. ¿Por qué digo que hoy quizás podamos hacer un gran aporte a través de su programa? Y lo digo sinceramente con el corazón en la mano, porque hoy estamos peor que el año pasado. Tampoco se ha cerrado ningún negocio, no se ha contratado los 20 millones de kilos de semilla de maíz que se requieren para sembrar el 1.000.000 de hectáreas que el gobierno anunció que era la meta, con la cual compartimos. Estamos convencidos que con 1.000.000 de hectáreas se acaba la escasez de maíz en Venezuela para todo el año que viene, porque se siembra este año lo que vamos a comer el año que viene. Pero ¿qué pasó el año pasado? Al no llegar la semilla a tiempo, el rendimiento fue el más bajo de los últimos 35 años. ¿Cómo es la situación hoy? No solo no la hemos contratado, todavía se le adeuda a los proveedores internacionales el 50% de la deuda del 2016. ¿Qué quiere decir esto? Si aún no le han pagado, difícilmente pueden los proveedores hacer un nuevo despacho. Es decir, estamos más retrasados que en el 2016 cuando el rendimiento fue el menor. Si pasamos a otros rubros, como por ejemplo arroz, no hay ningún tipo de semilla de arroz en el país. Por tanto, los productores de Guárico y de Portuguesa están utilizando la semilla proveniente de sus propios campos con el riesgo de reducir la producción, el rendimiento. Vuelvo a decir, menor rendimiento, escasez, igual hambre. Contrae enfermedades, plagas, etcétera. En este momento hay un gran problema de ácaros en los arrozales de Acarigua y no hay productos para controlarlo. Exacto. Asimismo pasa con la semilla de hortalizas, se requieren alrededor de 300.000 kilos de semillas de hortalizas, no hay 3.000 kilos en Venezuela, con el agravante que lo poco que hay, los proveedores quieren venderlo en dólares porque no tienen cómo reponer sus divisas. Okay. En los últimos 3 años se ha perdido 500.000 de hectáreas de pasto, necesarias para la producción de carne y leche. Bueno, se requieren 100.000 kilos de pasto, no hay ni uno. Perdón. 500.000 hectáreas, se requieren 2 millones de semillas de pasto, no hay ni uno. La cifra de 100.000 que le quería dar, que fue donde me confundí, es que en este momento apenas quedan 100.000 kilos de semilla de maíz, lo cual no da absolutamente para nada. Y es una semilla que no se pudo sembrar el año pasado. Por tanto, ¿cuál es el llamado que le hacemos al gobierno? Que entiendan que la agricultura no puede tener improvisación. Los insumos tienen que llegar a tiempo, las siembras tienen que hacerse a tiempo y
debe aplicarse todo el paquete tecnológico para que la producción sea óptima y eso es lo que va a permitir verdaderamente acabar con la escasez y con el hambre que padecemos hoy todo el país. Bueno, muy importante el aporte de lo que allí han evaluado en esta comisión de abastecimiento respecto a las necesidades Fíjese, que no existen todo es en malo, el país. Mariana, para que no digan lo del gobierno que en diciembre del año pasado el señor Maduro anunció 3.000 millones de dólares para la agricultura. Con esa cifra se acaba la escasez, se producen todos los cereales, las leguminosas, las hortalizas, que por cierto, de 10.000 hectáreas que deberían estar sembradas en este momento entre Guárico y Oriente, no llegan a 1.000 hectáreas. Pero ¿qué pasa? De esos 3.000 millones de dólares al campo no han llegado. Vuelvo a decirle, no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos, no hay medicinas veterinarias, no hay vacunas para prevenir enfermedades naturales, no hay alambre de púa, no hay absolutamente nada. Y se le adeuda a las empresas semilleras 30 millones de dólares hace alrededor de 3 años, a las de agroquímicos 50 millones de dólares y a la de medicina veterinaria 260 millones de dólares. Eso es apenas el 12% de esos 3.000 millones de dólares. Y sin embargo no se les cancelan las divisas que se les deben para poder honrar esas deudas y poder seguir trayendo insumos para que la producción se inicie a tiempo y sea óptima. Y se cumpla con todas las zafras establecidas en los procesos y en los ciclos. Lamentablemente, en mi opinión, el gobierno prefiere seguir importando en lugar de producir en el país. Y cifras de la FAO dice que por cada dólar producción en Venezuela se puede sustituir 9 dólares de importaciones. La gente FEDEAGRO un poco más conservadora dice $1 produciendo en Venezuela nos ahorra 5 dólares de importación. En cualquiera de los dos casos es 1000 veces preferible producir en Venezuela y no seguir trayendo desde el exterior. Si vamos a traer algo que sea semilla y materia prima. Estoy de acuerdo con lo que decían los entrevistados anteriormente en el programa. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, el diputado Luis Silva, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de la Asamblea Nacional, también de Turismo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.